Las fuentes de Sevilla. La historia de Sevilla a lo largo de los siglos va íntimamente enlazada a la historia de sus fuentes, de tal modo que podríamos escribir la crónica entera de la ciudad, con su aditamento de sociología y de estética, con solo enumerar y situar sobre el plano y sobre la cronología, cuántas pilas, pilares y piletas han existido y existen en sus calles, plazas y edificios. De los primeros tiempos de Sevilla, cuando era capital de la Bética romana y se llamaba Hispalis, sabemos que sus casas tuvieron fuentes y surtidores, como puede evidenciarse en algunos mosaicos romanos encontrados en el subsuelo, correspondientes a lo que se llamaban piscinas, lo que literalmente significa tanto como pecera o pileta, en la que se echaban peces de colores para recreo de la vista. Estas piscinas estaban en el patio de la casa. Sevilla tenía abundancia de agua, porque los romanos, que por encima de todo eran ingenieros, habían construido el acueducto de los Caños de Carmona, que después restaurarían los almohades, y que ha existido hasta comienzos del siglo XIX. También en la época musulmana hubo gran culto a las fuentes. Almorávides y almohades eran, no lo olvidemos, marroquíes, argelinos y mauritanos, gente del borde del desierto del Sáhara, que vienen de un país sediento, y que se entregan con fruición al gozo del agua abundante. Así nos lo demuestran las numerosas canalizaciones y vestigios de estanques y fuentes, que la culta Azada ha puesto al descubierto en las ruinas de los palacios de la Boaira, junto a la avenida de Eduardo Dato, en el predio de Portacelli. En el patio de los Naranjos de la catedral existe sin embargo una pila más antigua que las de la Boaira, y casi contemporánea de los mosaicos de fuentes romanas. La historia de la fuente del patio de los Naranjos es curiosa. Al principio, allá por los años 1100, hubo una pila de las abluciones, que es citada por varios historiadores. Tras la Reconquista y cuando por su estado ruinoso hubo que derribar la mezquita mayor y construir la actual catedral, la pila fue sustituida por una artística fuente de mármol en la que se puso una inscripción en elegante verso latino, que decía así: Regia post mouros de victos selses meyestes hec mihi collapso numera fecitat que. Esta pila con tales versos debió inaugurarse en el siglo XV y duró un par de siglos hasta que fue sustituida por la actual. Sin embargo, y por ello decimos que la actual es más antigua que los musulmanes y casi contemporánea de los romanos, se puso sobre la artesa o pilón propiamente dicho, una pila visigótica, que algunos creen fue la pila de la basílica que hubo en este lugar en la época de los godos y en la que se bautizó, siendo ya adulto y virrey de la Bética, el príncipe San Hermenegildo, quien abandonó así la secta arriana para convertirse mediante el bautismo en católico, lo que desencadenó la guerra entre él y su padre Leovigildo. Cuando el rey don Pedro, en el siglo XIV construyó el Alcázar de Sevilla, que es legítimamente orgullo de nuestra ciudad y que sin duda constituye el más excelso ejemplar de arquitectura mudéjar, tuvo especial cuidado en poner al lado del palacio unos jardines, que después se han ido perfeccionando en las épocas de los reyes católicos, de Carlos I y en los sucesivos reinados hasta nuestros días. En los jardines del Alcázar hay espléndidas fuentes que con su refrescante murmullo suavizan el ambiente en las ardientes siestas del estío sevillano. La más importante de las fuentes de los jardines del Alcázar es la del estanque, con una figura del dios mitológico Mercurio, labrada por Diego Pesquera, fundida por Bartolomé Morell, hacia 1510. La alberca, el surtidor del pabellón de Carlos V y los juegos de agua del laberinto y las grutas, son otras deliciosas muestras de ese amor a las fuentes, que podemos ver en el Alcázar, y cuyo caudal se nutría de los Caños de Carmona, que desde la Puerta de la Carne entraban por lo alto del muro del Callejón del Agua hasta el arca o partidor del Alcázar, donde se distribuía por diversas conducciones a las dependencias del Alcázar, y a barrios, conventos y palacios de la ciudad. En un interesantísimo discurso, pronunciado en la Regia Societas Hispalense a mediados del siglo XVIII por el vicepresidente de la misma, el doctor don Francisco de Buendía y Ponce, médico de Cámara del Rey, se hace una interesante descripción de los manantiales de donde procedían las aguas que consumía Sevilla, que por aquel entonces eran dos: el manantial Otorno de Santa Lucía, hacia el término de Carmona pero ya en el de Alcalá de Guadaira, desde donde venía Sevilla por los Caños de Carmona, y la fuente del arzobispo que venía desde la laguna y arroyo de Repudio, que bajaba por lo que hoy es la avenida de Miraflores hasta la Puerta de Córdoba.
Ambas conducciones de agua servían para abastecer la ciudad, la de Carmona al sur y la del Arzobispo al norte, la cual fue puesta en uso gracias a la industria o tecnología del maestro mayor de la ciudad, Juan de Oviedo, para traer agua con que alimentar las 3 fuentes que se pusieron en la Alameda, al crearse este paseo por iniciativa y orden del asistente de ciudad don Francisco de Zapata y Cisneros, conde de Barajas por los años 1560. Las 3 fuentes con que se decoró dicho paseo fueron, la fuente de Bacó, que sobre 3 altas pilas de piedra tenía una estatua del dios Bacó. Esta, al igual que el Mercurio de los Jardines del Alcázar, fue obra de Diego Pesquera y Felipe Bartolomé Morel. La otra era Neptuno y las ninfas, obra de Bautista Vázquez. La última de las 3, al extremo final de la Alameda, era la célebre pila del Pato, que sobre una hermosa pila de piedra mantiene una figura de un pato de bronce, que aunque no hemos podido encontrar datos ni en Morgado, coetáneo de la creación de la Alameda, ni en historiadores posteriores, como Montoto, y críticos de arte como Alejandro Guichot Gestoso, no citan el autor de la figura del pato de dicha fuente, lo creemos obra del mismo Diego Pesquera. La fuente de la pila del Pato, después de haber estado 3 siglos y medio en el final de la Alameda, se trasladó al Prado ante la estación de autobuses, y ahora ha encontrado un más digno entorno al ser trasladada a la plaza de San Leandro. De la misma época de esplendor y riqueza de Sevilla es la fuente que hay en la plaza de San Francisco, con hermosísima pila sobre la que surge la estatua del dios Mercurio, obra de Juan de Bolonia. Es lógico que en la plaza más representativa de la ciudad se tributara homenaje a Mercurio, que simboliza el comercio, puesto que Sevilla en aquellos años del siglo XVI fue la capital mercantil y marítima del mayor imperio que haya existido en el mundo, pues aquí se recibían de un lado el oro, la plata, las perlas, las esmeraldas, el añil, el palo de Campeche, las maderas nobles y cuanto producía el Nuevo Mundo, de otro lado las sedas, el jade y los diamantes de nuestras provincias de la India, la China, las Filipinas, las Molucas y demás posesiones asiáticas de una España que estaba unida a Portugal. Pero además venían a Sevilla los productos de las provincias españolas de Flandes, Países Bajos, el Artois, el Rosellón, el Franco Condado, Nápoles y las 2 Sicilias. Así, aquí se concentraba el comercio del mundo, como hoy ocurre en Nueva York. Por ello Mercurio está de pie sobre el globo terráqueo. La fuente de la plaza de San Francisco no solamente recreaba los sentidos de la vista con su belleza, y del oído con la música de su chorro de agua, sino que también en ocasiones recreó otro sentido de los sevillanos. Nos referimos a cómo, en el año 1746, con ocasión de la coronación del rey Fernando VI, el ayuntamiento hizo correr por esta fuente 2 caños de vino, el uno tinto y el otro blanco, para deleite del paladar del pueblo, que pudo satisfacer así su sed gratuitamente durante los 3 días que duraron los festejos. La fuente de la plaza de San Francisco estuvo allí desde mediados del XVI hasta el segundo tercio del XIX, en que se trasladó al Paseo de las Delicias, en el lugar llamado Las Delicias Viejas que había construido el asistente Arjona, y donde estuvo instalada la primera máquina de vapor para extraer agua del río, destinada a abastecer a esta fuente y para el riego de los jardines. Pudorosamente, para no escandalizar la vista con algo tan moderno y antiestético como una máquina de vapor, los munícipes de entonces la encerraron en un artístico kiosco y de estilo gótico en hierro forjado. Ahora, en los años de 1980, hectáreas ha sido repuesta la fuente en la plaza de San Francisco, aunque no en el centro, sino quizás por el simbolismo de Mercurio delante del Banco de España.